Muchas gracias. Les recuerdo, estoy usando la versión NVLA, entonces si hay algunas así como diferencias en palabras o expresiones, pues es nada más para eso, ¿no? Creo que en Moore también está usando otra versión, me suena. Pero ahí. Está bien, nada más les comento así para que no se vayan a perder. Entonces, siguiendo con los temas que ya se expusieron previamente en la conversación de Nicodemo, si recuerdan un poquito esa conversación, habíamos establecido que Nicodemo era un fariseo acá, sí. Era un saduceo, era miembro del Sanedrín, que básicamente era un concilio de judíos de alto rango. Esto significaba que Nicodemo era un hombre muy estudiado, muy conocedor, muy preparado, ¿sí? Tenía un estatus muy alto. Y entonces Nicodemo se acerca a Jesús para preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Tú quién eres? ¿Qué onda con esto? Y Jesús le dice, necesito nacer de nuevo, ¿sí? Entonces Nicodemo dice, ¿qué tengo que hacer? La respuesta es, necesito nacer de nuevo. Nicodemo pregunta, ¿cómo le hago? Y Jesús le dice, nadie sabe cómo obra el Espíritu, ¿sí? Entonces, continuando con esta conversación, pasamos a una parte donde Nicodemo sale un poco de esta imagen y empieza ya a establecerse unos ciertos cuantos principios. Si te hago desde ahorita como la aclaración, hay muchas ideas que están aquí. Voy a irme como una por una. Te voy diciendo en qué versículo están. Trata de seguirme el hilo lo mejor que puedas. Voy a irme un poquito rapidito nada más porque escribí mucho. Ya cuando acabé ya eran como 15 páginas. Entonces, pues bueno. Sí. De aquí a Navidad se acabamos. No se preocupen. Entonces, en esta siguiente sección, procede a desarrollar el motivo por el cual era necesario que el Hijo fuera enviado. La obra de regeneración, sin la exaltación de Jesús, sería imposible de llevar a cabo. Esta porción está buscando definir el por qué es crucial que el Hijo descendiera, fuera crucificado, y cómo es que esto trae a los hombres a una esperanza en medio de la perdición total, ¿sí? Algo que hemos dicho es que el hombre es incapaz. El hombre no tiene capacidad de él por sí mismo, por su cuenta, salvarse a sí mismo. El hombre está totalmente perdido. Entonces necesitaba a alguien que le extendiera la mano y le dijera, ven, yo te ayudo, yo te levanto. ¿Sí? Entonces versículos 9 y 10 dicen, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, nuevamente haciendo este énfasis de tú que supuestamente sabes todo sobre la ley, tú que supuestamente estás preparado, tú que, si estamos hablando de hombres que pudieran entender esto, tú deberías ser el primero. Y le dice, y no puedes entender esto. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y entonces Nicodemo, habiendo ya establecido el ejemplo de la incapacidad del hombre, aun siendo él mismo un maestro de la ley, preparado e instruido en todo ámbito de la enseñanza, fue incapaz de comprender las palabras de Jesús y reconocerle como el Hijo de Dios. Y lo que está buscando mostrarte en esta imagen, en esta conversación, no sé si recuerdas que habíamos dicho que van a haber ciertas conversaciones, ciertos discursos entre Jesús y algunos personajes, y cada uno te va a demostrar una cierta parte de el hombre. ¿Sí? En este caso Nicodemo te está mostrando un hombre que intentó entrar al cielo de forma por sus obras, ¿sí? Legalmente, porque se porta bien, porque está preparado, porque yo soy esto, porque yo soy aquello, porque yo soy judío, porque yo he seguido la ley, porque yo estoy en un puesto alto, porque yo tengo el estatus, porque yo ya junté créditos, ¿sí? Porque me lo gané, ¿sí? Porque me esforcé, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí es que Jesús dice, ¿sabes qué? Eso no vale nada, ¿sí? No se trata de lo que haces, no se trata de lo que intentes, se trata de que nazcas de nuevo, ¿sí? Ese es el requisito, ¿sí? ¿Has nacido de nuevo? Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo? Y ahí queda. Entonces, Nicodemo muestra al hombre que por más capacitado terrenalmente, o muestra que por más capacitado que un hombre pueda estar terrenalmente, no cuenta con la capacidad espiritual de comprender las verdades del Evangelio. No puede ver el reino de Dios a menos que sea nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios que obra en su corazón. De esta conversación podemos darnos cuenta que las preguntas que Jesús presenta a las personas no son meramente un reto para que cumplan. Jesús no está queriendo ahí picar costillas a ver si sabe y a ver si puede.
No, le está presentando preguntas que están confrontando su estado, está confrontando su naturaleza, sus motivaciones, su corazón. ¿Sí? Entonces presentan verdades del Evangelio y todos los factores y fundamentos del Evangelio y está buscando que el lector sea dirigido a estas afirmaciones. Las preguntas que Jesús hace a estas personas, algo muy curioso que puedes notar es que cambia el pronombre, en vez de decir tú Nicodemo dice ustedes. ¿Sí? No es un mero error gramático, es con intención. ¿Cuál es la intención? Tú lector, nosotros lectores, hazte esta pregunta. ¿Cómo estás intentando entrar al reino de Dios? ¿Porque te portas bien? ¿Porque vienes todos los días a la iglesia? ¿Porque sirves? ¿Porque estudias la Biblia? ¿Porque te la sabes de pies a cabeza? ¿Porque has estudiado todos los libros? ¿Te sabes todas las respuestas? ¿Por eso? ¿O cumples el requisito necesario? Has nacido de nuevo. El versículo 11 habla de conocimiento y testimonio. ¿Te das cuenta? Y dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Entonces vamos a hablar un poquito de esta parte del conocimiento y del testimonio. Algo que te vas a dar cuenta es que, o bueno, espero que ya te hayas dado cuenta, ¿no? La Biblia constantemente enfatiza que el testimonio y el conocimiento van de la mano. El testimonio obviamente habla de cómo vives, tus acciones, tus obras, tu forma de vivir, tu cosmovisión, tu mentalidad. Y este es uno de los temas que es presentado por Juan de una forma semiconstante, es decir, lo vas a ver ahí esporádicamente, pero está ahí presente. Y es la verdad de que la expresión que Jesús utiliza aquí diciendo lo que hemos visto, eso testificamos, y lo que sabemos, hablamos, busca establecer que el Evangelio de redención y las verdades y fundamentos de este Evangelio no son ideas que hayan sido inventadas, no es algo que Jesús estaba creando. ¿Sí? Son verdades que pueden ser encontradas en la palabra de Dios, contextualmente las puedes encontrar en el Antiguo Testamento, y están siendo declaradas por Dios mismo a través de promesas, profetas y obras que apuntan a un Salvador. ¿Cuál Salvador? Cristo. Esta misma expresión de lo que hemos visto y sabemos es utilizada por Juan en 1 de Juan 1.3. Si me puedes acompañar ahí a 1 de Juan 1.3. Te lo leo, dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está hablando a la iglesia, 1 de Juan 1.3. Juan está hablando a la iglesia y lo que le está diciendo es lo que hemos visto y oído. No está inventando cosas, no está tomando de todos lados y haciendo como, voy a ser un general, un promedio. No. Lo que ya vio, lo que él vio con sus propios ojos, porque Juan estaba ahí, lo que ha oído, lo que se le ha enseñado, eso es lo que predica. ¿Sí? Y entonces esto nos da luz a una verdad muy simple, pero que siempre debemos tener en mente. El testimonio adecuado está arraigado de la experiencia personal. Es decir, Juan vio, Juan conoció y en base a estas dos cosas testificó. Una persona que no ha visto, que no ha conocido, no puede testificar fielmente, porque no sabe de qué está testificando. Es decir, si hoy llegara Nicodemo y nos quisiera testificar a nosotros, ¿pudiera testificarnos del reino de Dios al cual él no pudo entrar? No puede. El testimonio está arraigado en la experiencia personal. Para poder testificar fielmente, primero tienes que entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Es decir, el que ha realmente nacido de nuevo y vive conforme a esta nueva naturaleza puede testificar de forma adecuada, debido a que ha experimentado la obra de Dios en su vida. Entonces ya no está dando información o no está testificando nada más porque ahí dice, sino porque yo soy testigo de esto, yo soy testigo de esta obra. ¿Sí? Yo te hablo de mi experiencia, ¿sí? Yo te hablo de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Sí?
Y en base a eso te estoy contando y te estoy invitando. Habíamos visto en Juan que la invitación es, ven y ve. Entonces continúo con el versículo 12, que dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Versículo 13, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Empieza a ponerse un poquito confuso. Entonces, yo también estoy confundido, no te preocupes. Vamos a hablar de dos motivos que son presentados aquí por las cuales era necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, descendiera del cielo. A veces pasamos por alto estos temas o damos por hecho estos temas que son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque establecen el fundamento de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestra redención. Entonces, si yo te preguntara por qué era necesario que Jesús descendiera, ¿por qué Dios no obró por Bluetooth? No sé. ¿Por qué lo hizo así? Entonces, a través de esta porción podemos encontrar dos motivos por los cuales era necesario que el hombre descendiera. Cuando Jesús está hablando de las cosas terrenales y las cosas celestiales, está haciendo un tipo de conexión que nos debe llevar a entender una de las primeras razones por la cual era necesario que Jesús descendiera. Las cosas celestiales, vamos a entenderlas como el conocimiento de las realidades celestiales, el conocimiento del reino de Dios, de hay un Dios creador que nos creó, de estamos perdidos, de necesitamos un Salvador, de hay un Espíritu Santo. El conocimiento de estas cosas celestiales era algo que para el hombre estaba totalmente fuera de su alcance, ya que nadie ha subido al cielo. Dentro de lo que leía, estaba leyendo que los judíos tenían como estas historias, que creo que ya lo habíamos comentado, no me recuerdo si el pastor ahora no lo había comentado, de básicamente personas que ellos decían o llamaban santos, que eran personas que habían muerto y que habían ascendido al cielo y que Dios les había iluminado la mente. Pero algo curioso con esta historia es que, bueno, primero que nada eran pues especulaciones, no tenían forma de confirmarlo porque ya estaban muertos. Y segunda, ascendían, pero pues ya no descendían. ¿Sí? Entonces, esa iluminación que estos santos tenían se quedaba allá. ¿Sí? Mientras tanto, las personas acá vivas que necesitaban ese conocimiento, así se quedaban. ¿Sí? Entonces, por medio de estos dos textos, es establecido que es necesario que Jesús descendiera para dar a conocer las verdades que de otra forma hubieran permanecido ajenas al hombre eternamente. Las verdades celestiales son reveladas a través del Hijo del Hombre, quien descendió de los cielos para darnos a conocer quién es el Padre. Entonces, el primer motivo por el cual era necesario que Jesús descendiera era para dar a conocer quién es el Padre. Si Jesús no hubiera descendido, no sabríamos quién es el Padre. Si ese conocimiento seguiría siendo, ni siquiera sabríamos que no sabemos. Sí, así te lo dejo. Estas verdades celestiales son apuntadas a través de las verdades terrenales. No lo malentendamos diciendo como, seguramente verdades terrenales está hablando de cosas malas. Verdades celestiales, cosas buenas. No, está hablando de las cosas que pasan aquí en la tierra, que nos pasan a ti y a mí, que nos apuntan a las celestiales. La idea aquí no es un contraste, es una conexión entre lo terrenal y lo celestial. La nueva vida, el nuevo nacimiento, la vida eterna, el entrar al reino de Dios, comienza en la tierra cuando el hombre voltea a Jesús y lo reconoce como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Como el Hijo de Dios encarnado. Por eso es una verdad terrenal. Es algo que tú y yo aquí en la tierra aprendemos, conocemos, entendemos. ¿Sí? Jesús dice que la entrada en el reino depende absolutamente del nuevo nacimiento. Y entonces, si Nicodemo tropieza con este punto de entrada, ¿de qué serviría seguir explicando más detalles de la vida en el reino? ¿Sí? No puede entender lo terrenal, no puede entender el hecho de Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús es el medio por el cual uno puede entrar al cielo. Nicodemo no entiende esto, ¿para qué le sigo explicando? ¿Sí?
No sé cuántos de aquí les gustan las matemáticas. Yo me he dado cuenta que la mayoría no les gusta mucho porque empieza a ponerse muy complejos. ¿Sí? Son conceptos, de hecho, en las matemáticas y en muchos otros ámbitos así de estudios. Generalmente es como, empiezas sumas y restas, ¿no? Y conforme vas avanzando no dejan de ser sumas y restas, pero ahora son sumas y restas más complicadas, y más complicadas, y más complicadas, y más complicadas. Y ahora suma y resta, y luego vas a sumar esto y sumar y restar aquello, pero ahora tienen letritas. Y entonces es como que apenas sé cómo sumar y restar. ¿Cómo quieres que sepa cómo usar el alfabeto con las matemáticas? ¿Eso qué? Y entonces como, si no entiendes sumas y restas, ¿para qué te sigo explicando con letritas? No lo vas a entender. Entonces te pongo así como un ejemplo medio osco, pero creo que se entiende. Entonces, estas cosas celestiales son los esplendores del reino consumado, o sea, ya hecho, ya perfecto, ya completado. Y lo que significa vivir bajo un gobierno glorioso e inefable. Estas son las cosas celestiales que Nicodemo no iba a entender. Se las puede explicar de la mejor forma, con las palabras más concisas, las oraciones más exactas, y Nicodemo no las iba a poder entender. ¿Sí? Este mismo hecho afirma que Jesús descendió a darnos a conocer las verdades celestiales y afirma la preexistencia del Hijo. Hay algunas corrientes que niegan, de enseñanza, que niegan la preexistencia del Hijo, diciendo que el Hijo fue creado por Dios para ser enviado. ¿Sí? Pero entonces cuando dice, nadie ha bajado del cielo, sino Cristo, que estaba en el cielo. ¿Sí? Esto de cierta forma afirma la preexistencia del Hijo. Uno de los temas primordiales en el Evangelio de Juan es afirmar la divinidad del Hijo. En los otros evangelios, si los has leído, te vas a dar cuenta que están muy enfocados en la humanidad de Dios, de Jesús, perdón. ¿Sí? Enfatizan mucho el hecho de que Jesús se hizo hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre. Mientras tanto, Juan no se preocupa tanto por decir, Jesús fue hombre, sino que se preocupa por decir, Jesús es Dios. ¿Sí? Hay divinidad en Jesús. ¿Sí? Entonces, a través de este versículo, así como un poquito debajo ahí del agua, pero ahí está afirmando la preexistencia del Hijo, está diciendo, Jesús es Dios. Entonces, resalta esta característica particular de la deidad de Jesucristo. Cuando decimos que Jesús descendió, estamos implicando que Jesús estaba en el cielo habitando junto con Dios. Esta idea de Jesús descendiendo y ascendiendo también es un tema primordial en el Evangelio de Juan. Se va a repetir muchas veces. Otra vez, juegos de palabras. Hay muchas palabras que son sustituidas, entonces tal vez no dice ascendió, descendió, pero sí puede decir algo así como fue y vino, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, vivió, murió, fue levantado y está a la diestra del Padre. Esta es la historia de Jesús que Juan busca desarrollar, presentar y darte a conocer. Pasando al segundo motivo por el cual era necesario que Jesús descendiera, vamos al versículo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. 14 y 15, no es cierto, 14 nada más. Entonces, el segundo motivo, si tomamos el Antiguo Testamento para fundamentar este argumento, Jesús está haciendo referencia a la serpiente de bronce encontrada en Números 21, 4 al 9. Si me quieres ayudar a leerlo. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Algunas aclaraciones nada más como para no confundirnos. Aunque la imagen de la serpiente generalmente es utilizada para referirse a Satanás o al diablo, contextualmente en este pasaje en específico no está vinculada con esa idea. Algo que platicaba con Noré ya hace muchas semanas era respecto a esta parte de los términos que encontramos en la Biblia, y que es muy importante conocer los términos para no equivocarnos al momento de interpretar. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a ver esto de vida eterna. Cuando se dice vida eterna, tú puedes entender vida que dura eternamente. ¿Sí? Eso sería como lo común, ¿no? Y pues sí, tiene sentido. Está hablando de vida y una duración eterna. Pero en el caso de Juan, vamos a verlo, realmente no está hablando exactamente de la longevidad. ¿Sí? Está haciendo énfasis en la calidad de vida. Es un término que Juan utiliza con ese propósito, con ese significado. Entonces es importante respetar ese significado. En el caso de aquí de Números, cuando está hablando de la serpiente, no está conectándolo con la imagen de Satanás o con alguna connotación negativa. Es simplemente una imagen que está utilizando. ¿Sí? Entonces, de esta misma forma que el pueblo debía mirar a la serpiente de bronce para no perecer, siendo este un medio por el cual Dios estaba proveyendo al pueblo de vida física, en este caso, esta imagen es tomada para apuntar a cómo el Hijo también debía ser levantado de tal forma que quien volteara a ver a Cristo creyera en Él y tendría vida eterna. ¿Sí? Es una imagen, está apuntando a Cristo. Por la provisión de Dios, nueva vida es otorgada a los hombres. Lo puedes ver aquí en Números, que a través de una serpiente que es levantado, los hombres tenían vida. Sí, lo puedes ver ya más a futuro, que por medio del Hijo que es levantado, los hombres tienen vida. Sí. La conexión central entre la serpiente de bronce y Jesús está principalmente en el acto de levantar. Sí. De la forma que la serpiente fue levantada para que el pueblo pudiera verla, el Hijo del Hombre debía ser levantado. El verbo levantar en el griego combina ambas ideas de un levantamiento físico. Sí, en el caso de Jesús podemos entenderlo como levantado en la cruz, pero también tiene una noción de exaltación. ¿Sí? Entonces está medio raro ese término, ¿no? Así como, o sea, te van a crucificar, pero también está siendo exaltado. Qué raro, ¿no? Pero finalmente, otra vez, lo hemos visto muchas veces que Juan le gusta usar estos juegos de palabras, y este es otro juego de palabras. Y la idea es que los dos significados buscan dar a conocer el vínculo profundo entre la cruz y la exaltación de Jesús. ¿Sí? Estas dos cosas son dos eventos, dos cosas que están unidas entre sí. ¿Sí? Sin la cruz, Jesús no hubiera sido exaltado. Sin la exaltación, la cruz no tendría valor. En Isaías podemos encontrar un vínculo cercano entre crucifixión y exaltación, dando la imagen, como algunos estudiosos lo ponen, de el péndulo de la glorificación. Sí. Si me acompañan a Isaías 52, 13 al 15 y 53, 10 al 12. 52, 13 al 15 y 53, 10 al 12. Te lo leo. Dice: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Entonces, acuérdate de ese primer versículo. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Pero quiso el Señor, este es el 53:10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días
y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces, date cuenta de esta conexión muy curiosa. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. Y luego dice, su apariencia fue desfigurada. Y luego dice, pero quiso el Señor quebrantarlo. Pero luego dice, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda, o sea, cuando pase todo esto, verá su descendencia, prolongará sus días, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces, hay una conexión muy cercana, muy íntima entre la crucifixión y la exaltación. Estas son dos cosas que no podemos separar, ¿sí? Porque son cosas que van de la mano. Estas dos cosas son fundamentales, ¿sí? Y es de mayor importancia que las juntemos porque la Biblia las junta, ¿sí? Las conecta de una forma muy profunda. Entonces, nota cómo esta porción empieza y luego cómo es seguida por una descripción de eventos que culminan en exaltación, ¿sí? En esa exaltación, la gente es atraída a Jesús. En el versículo 13, el Hijo del Hombre es el revelador que descendió del cielo. Aquí Él es el que sufre y el exaltado. Pero resulta que precisamente en la matriz de este sufrimiento y exaltación, Dios se revela más claramente en la persona de su Hijo. Revela su justicia, revela su gracia, revela su amor, su misericordia. ¿Qué amor más grande puede ser manifestado que este? La crucifixión, resurrección y exaltación de Cristo son tres etapas tan cercanamente ligadas entre sí que si una es removida, la obra de Cristo, su propósito al ser enviado, estaría incompleta. Él debe ser levantado. Ese es el propósito determinado de Dios. Cuando es levantado, Jesús será devuelto a la gloria que una vez compartió con su Padre. Mientras que aquellos que se vuelven a Jesús, como los israelitas se volvieron a la serpiente de bronce, van a experimentar entrar al reino. ¿Sí? Van a experimentar tener vida eterna. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué es la vida eterna? ¿Sí? Versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Este término vida eterna es empleado por primera vez en esta porción. Como lo hemos dicho ya, Juan reemplaza esta expresión de reino de Dios o entrar en el reino con vida eterna. Ambas expresiones buscan dar a entender un distintivo en una persona. Este distintivo es obtenido por medio del nuevo nacimiento. Esta es la primera de 15 referencias a la vida eterna en el Evangelio de Juan. Y esta vida eterna es la participación en la vida eterna del Verbo, o sea, de Cristo. Cuando Juan habla de la vida eterna, habla de la vida que el hombre obtiene cuando está vivo en Cristo, quien es vida en sí mismo. En el diccionario Mounce, la vida eterna es definida como la vida de la era venidera que es ganada por la fe, no puede ser destruida y es una posesión presente de aquel que cree. La vida de la era venidera, que es ganada por la fe, no puede ser destruida y es una posesión presente, terrenal, de aquel que cree. En el prólogo se establece que la vida reside en el Verbo. Ahí atrásito en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Entonces ya podemos ver dos conexiones ahí. Primero, Jesús es la vida, en Jesús está la vida. Entonces, el que está en Jesús tiene vida. Segunda, la vida era la luz de los hombres, es decir, Jesús es la luz. La vida eterna, comenzada por un nuevo nacimiento, es nada menos que la vida eterna de la palabra eterna. La vida eterna se refiere no a la longevidad de una vida,
sino a su calidad divina, ¿sí? Esta vida eterna está ligada a la idea de resurrección, glorificación y existencia celestial en perfecta gloria y santidad. Está ligada a la idea de la regeneración, que es algo que también vamos a ver ahorita en un ratito. En el mismo Evangelio de Juan encontramos una definición un poquito abstracta, pero que nos enfoca a lo que es la vida eterna. Si me acompañas ahí a Juan 17:3. Y si alguien me puede ayudar a leerlo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces quiero que te des cuenta de esto. El primer motivo de por qué Jesús debió ser enviado era ¿cuál? Conocer a Dios. Para revelar al Padre, ¿sí? Para que los hombres pudieran conocer a Dios, ¿sí? Y luego aquí dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si el Hijo no hubiera descendido, no pudiéramos conocer a Dios. Si no pudiéramos conocer a Dios, no pudiéramos tener vida eterna, ¿sí? Y en 1 Juan 5:12 encontramos una idea similar. Te lo leo, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Declaración simple, concisa. Y Pablo la desarrolla un poquito más, estableciendo una distinción entre vida en Cristo y muerte fuera de Cristo. Él hace el contraste diciendo los que están vivos en Cristo o vivos en Adán. Sí, y esto lo puedes encontrar en 1 Corintios 15:22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, fuera de Cristo todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Sí cabe destacar 2 puntos o 2 aclaraciones con respecto a la vida eterna. Como te lo decía, es importante entender y conocer la terminología que se usa, el autor específicamente, y respetar este significado o idea que está buscando expresarse, siendo congruentes con el mensaje completo del autor. Cuando encontramos esta expresión de vida eterna en Juan, siempre vamos a entenderla con la misma definición que le es atribuida en Juan 17:3. En otras palabras, la expresión vida eterna siempre se refiere a vida en Cristo y está haciendo una distinción en la calidad de vida, no en la longevidad de vida. Lo que está diciendo es que los que tienen vida eterna tienen una calidad de vida distinta a los que no tienen vida eterna. Segunda aclaración, teniendo en mente el uso de esta expresión, es importante dejar en claro que finalmente todos los hombres van a vivir eternamente cuando hablamos de longevidad, ¿sí? O sea, todos los hombres van a vivir por la eternidad. La diferencia o contraste que se busca dar al definir o contraponer vida y muerte es unión a Cristo y separación de Dios. Este es otro tema bastante amplio al que no vamos a entrar ahorita porque es otro tema totalmente difícil, ¿sí? Pero entonces nada más te lo pongo ahí sobre la mesa para que lo tengas en mente, ¿sí? Entonces cuando veamos vida eterna en Juan, vamos a entenderlo como vida en Cristo, ¿sí? Calidad de vida, exactamente. Y vamos al versículo 16 al 18. De una vez te digo, ahorita los vamos a pasar como muy por encimita. En la próxima sesión vamos a dedicarles ya un estudio ya más a detalle, más específico, más desarrollado de estos 3 versículos específicamente. Entonces ahorita nada más vamos a pasarlo así rapidito. Dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, estos versículos presentan muchas enseñanzas, ¿sí? Con mucha profundidad. Vamos a enfocarnos nosotros en lo que siempre se enfoca, que es la magnitud del amor de Dios. Los versículos 14 y 15 son conectados a los versículos 16 al 18 con la partícula
gar, ¿sí? En la traducción está porque, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces en el griego hay una partícula que es gar y básicamente está buscando conectar lo que se acaba de decir con lo que está diciendo y tiene una connotación de motivo o razón. Es decir, esto está pasando y esta es la razón de esto que está pasando, ¿sí? Entonces, los versículos 16 al 18 están estableciendo el motivo por el cual Jesús es enviado para otorgar vida eterna a los hombres. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús es enviado? Es pregunta. ¿Mm? El amor de Dios por el mundo. El amor de Dios por el mundo, ¿sí? El amor de Dios por el mundo es la razón por la cual el Hijo es enviado. La obra de redención está fundamentada en el amor de Dios. El clímax de la obra de Cristo, el ser elevado en la cruz, está fundamentado en el amor insondable de Dios. La misión del Hijo, las implicaciones y las consecuencias son el mensaje central de estos 3 versículos. Se considera que el versículo 16 es el más conocido dentro del ámbito cristiano, que yo creo que la mayoría se lo sabe de memoria. Incluso fuera de me ha tocado conocer gente que conoce este versículo y que se lo sabe de memoria. No sé cómo, pero se lo sabe de memoria. Y es muy común que una persona lo conozca. Pero a veces cometemos el error de sacar este versículo y separarlo de los otros 2 versículos, cuando la idea completa es expresada en los 3 versículos. Sí, el versículo 16 establece una cosa, pero esa cosa sin los otros 2 versículos pierde valor, ¿sí? Pierde el peso que realmente tiene. El enfoque no está solamente en el amor de Dios, sino que habla explícitamente del por qué el Hijo tuvo que ser enviado. Cuando tomamos esos 3 versículos expresando un solo mensaje, entendemos el significado correcto. Este pequeño párrafo es uno de los primeros resúmenes de la teología de salvación que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tengo una palabra muy rara: soteriología. Soteriología. Y ese es el estudio de la doctrina de la salvación. No vamos a entrar en eso todavía, lo vemos después, pero ahí para que la apuntes y te la vayas aprendiendo, así como soteriología, soteriología, soteriología. Soteriología, estudio de salvación, ¿sí? Soteriología. Ajá. Entonces, vamos a definir así muy rápidamente nada más. El versículo 16 establece el modo en el cual el Hijo obra para que la salvación llegue a los hombres. El versículo 17 desarrolla la intención y motivación de Dios para enviar a su Hijo. Ahorita se lo repito. El versículo 18 establece la realidad del hombre, de todos los hombres, con respecto a la condenación, ¿sí? Entonces, otra vez, versículo 16 establece el modo en el cual el Hijo obra para que la salvación llegue a los hombres. El versículo 17 desarrolla la intención y motivación de Dios para enviar a su Hijo. El versículo 18 establece la realidad del hombre con respecto a la condenación. Es decir, te dice, este es tu estado en este momento, ¿sí? Por eso necesitas un Salvador. Entonces, con el fin de poder enfocarnos y desarrollar estas ideas ya a más profundidad, con más detalle, lo vamos a mover a la próxima sesión. Pero la idea central que vamos a mantener por ahora es esta. El Hijo fue enviado a cumplir un propósito por amor. El Hijo fue enviado a cumplir un propósito por amor. Esa es la idea que ahorita vamos a agarrar. Entonces, no fue una necesidad, no era que Dios necesitara salvarnos, no era que Dios necesitara a los hombres, no fue un experimento, no era que Dios quería ver qué pasaba, a ver si salvaba o si enviaba a su Hijo, a ver cuántos. No es una apuesta que dijo, yo apuesto que 20% de toda la población de todos los tiempos. No es un experimento. No fue un acto de diferencia de Dios hacia el hombre, así como, pues mándaselos a ver qué pasa. Digo, pues bueno, no me cuesta nada. ¿Sí? No fue un acto de indiferencia, ni fue un acto de crueldad hacia Jesús. No fue que Dios dijera, yo quiero hacer sufrir a mi Hijo. ¿Sí? Entonces ve y ya si nadie te salva, ni modo, yo lo disfruté porque sufriste. ¿Sí? No. Es una manifestación del inmenso amor de Dios
y cómo está siendo reflejado a los hombres. Vamos a versículos 19 al 21. Ya merito acá. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Vamos a entrar en un tema, en una doctrina que se conoce como la doctrina de regeneración. Y entonces vamos a presentar esto y luego ya vemos eso. Los últimos versículos de este pasaje están lidiando con un tema de mucha importancia para nuestra vida como cristianos. Se establece que la luz vino al mundo. Dijimos que la luz era Jesús. Entonces, Cristo vino al mundo y alumbró a los hombres. Jesús es la revelación de Dios. Él es la luz que alumbra al mundo. Los hombres prefirieron vivir sin el conocimiento de Dios. Prefirieron vivir en las tinieblas. Otra vez, en el prólogo veíamos que Juan hacía esta distinción entre luz y tinieblas. Entonces, esta idea ya más o menos debería estar familiarizado con. Entonces, prefirieron vivir en las tinieblas, donde sus obras no eran expuestas. Los que pertenecen al maligno, como veíamos en Génesis, estaban en tinieblas y prefirieron las tinieblas. En comparación con estos tales, están los que practican la verdad y vienen a la luz, o se hace los que son de Cristo. La conjugación que es utilizada, sus acciones eran malas, está conjugada en un tiempo imperfecto continuo. Es decir, su preferencia por las tinieblas era manifestado en una continuación de sus obras malas. ¿Sí? O sea, ellos continuaban haciendo lo malo y eso estaba demostrando que ellos preferían vivir en tinieblas y continuar haciendo lo malo. De la misma forma, los que practican la verdad está hablando en un imperfecto continuo. Es decir, su modo de vida es constantemente practicando la verdad. No está diciendo que a veces lo hacía y a veces no. No está diciendo que una vez hizo algo bueno y ya por eso. Está diciendo que su vida, su forma de vivir constantemente practicaba la verdad. También date cuenta de que usa la palabra practicaba, no que cumplía perfectamente la verdad. ¿Sí? La idea que estos versículos están expresando puede ser resumida en una simple oración. Lo que uno hace refleja lo que uno es. Los versículos están expresando la dirección que el hombre decide tomar según sus acciones. Si son acciones en verdad o acciones malas. ¿Sí? Cuando Juan, supongo que ya te habrás dado cuenta de esto, ¿no? Hay como un contraste que está muy constante en Juan. Luz, tinieblas, verdad, mentira, bueno, malo. ¿Sí? Entonces, puedes como encapsular toda esta idea, por ejemplo, cuando dice hacían en verdad, acciones buenas. ¿Sí? ¿Qué entendemos por acciones buenas? Conforme a la palabra. ¿Sí? Acciones malas, contrarias a la palabra. Entonces, le es atribuida a la persona que prefirió las tinieblas el motivo, para que sus acciones no fueran expuestas. Es decir, prefirieron vivir para ellos mismos, gozándose de ellos mismos y de lo que ellos decían, yo quiero esto, yo vivo con esto, valorando más su orgullo que el conocimiento de Dios. Mientras tanto, los que hacen verdad, se establece que vienen a la luz, como implicando que es atraído a la luz, como si fuese un imán. Aún más, el motivo de esta acción es que sus acciones fueran manifestadas, que son hechas en Dios. Aquí esta conexión que hace, que dice en el original, tiene más como un significado de a través de, ¿sí? O hechas por medio de. Entonces, uno sigue su curso porque sus obras son malas, el otro sigue su curso no porque sus obras sean justas, sino porque anhelan mostrar que sus obras han sido hechas a través de Dios. Spurgeon lo expresaba diciendo: ¿ves por qué los hombres santos vienen a Cristo? Porque se deleitan en contemplarlo y en tener su fe y su gracia manifestadas, tanto a sí mismos como a los espectadores. ¿Ves por qué los hombres no vienen a Cristo? No quieren renunciar a su pecado, no quieren sentirse incómodos en él, tienen miedo de ser reprendidos.
Y entonces hay un tema aquí, que estos versículos como que crean una tensión entre la incapacidad del hombre, que es lo que establecimos con Nicodemo, dijimos el hombre no puede, pero luego también dice la responsabilidad del hombre. Entonces, ¿cómo se conectan estas dos? ¿Cómo reconciliamos estas dos de tal forma que tengan sentido? Entonces, John MacArthur dice, una comprensión plena de cómo exactamente estas dos realidades, responsabilidad humana y soberanía divina, trabajan juntas, está más allá de la comprensión humana. Pero no hay dificultad con ellas en la mente infinita de Dios. Significativamente, la Biblia no intenta armonizarlos, ni se disculpa por la tensión lógica entre ellos. Entonces, es un punto que es difícil de reconciliar porque realmente no entendemos todo para poder reconciliarlo, pero finalmente la Biblia presenta estas dos ideas y te dice las dos son verdad, son hechos, son afirmaciones. El hombre es responsable de su pecado, el hombre no puede con su pecado. La respuesta de esto que te puedo dar por ahorita está en entender la obra de regeneración de Dios en el hombre. La Biblia constantemente predica sobre la incapacidad del hombre de nacer de nuevo por su cuenta, pero mantiene responsable al hombre por su pecado. No es incongruencia, no es injusticia, sino es algo que está manifestando el valor de la gracia. Los versículos 16 al 19 hablan de este amor de Dios, que es la razón por la cual envía a su Hijo, para que quienes creen no se pierdan. Si Dios no enviara a su Hijo, ¿qué crees que pasaría? Todos estamos totalmente perdidos, ¿sí? No hay esperanza de salvación para absolutamente nadie, porque todos somos responsables de nuestro pecado. Todos hemos sido condenados por el pecado de Adán, pero es por la obra de Cristo que podemos entrar al reino, que podemos tener vida eterna. Y entonces, para terminar, me gustaría platicarte sobre esta obra de regeneración. Ahí en el versículo 21, donde dice, el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas por medio de Dios. Entonces, esta es una de las principales doctrinas bíblicas, que también tristemente es un poquito muy ignorada. No sé si ya la habrías escuchado, o si ya tienes más o menos una idea de lo que es. Si no, pues vamos a ir poquito a poquito. Esta doctrina de la regeneración encapsula el principio que hace que el Evangelio de Jesucristo esté separado de cualquier otra religión. No se trata de lo que hacemos para ganar el favor de Dios, se trata de lo que Él ha hecho para asegurar nuestra redención. La Escritura habla del nuevo nacimiento como una circuncisión espiritual, un trasplante de corazón, un engendro divino, regeneración espiritual, resurrección, nueva creación, germinación espiritual y otras tantas analogías o imágenes más. Algunas personas sugieren que el nuevo nacimiento es consecuencia de la decisión del hombre por su libre albedrío, es decir, el hombre decide y entonces nace de nuevo. Pero decir esto descarta por completo la conversación de Jesús con Nicodemo. Si así fuera, ¿por qué Nicodemo no fue aceptado para nacer de nuevo? Nicodemo se acercó a Jesús y realmente, si tú lo ves, aunque no perfectamente, no había una intención errada en Nicodemo. No estaba queriendo probar a Jesús, no estaba queriendo ahí como picar costillas. Su intención realmente era saber, sí, él quería saber. Y entonces él tomó la decisión de acercarse. ¿Por qué fue rechazado? Sí. Entonces, ¿cómo funciona esta regeneración? De tal forma que quien practica la verdad viene a la luz. ¿Cuál es la relación entre la regeneración y la fe? Fe que es manifestada en obras, fe que es manifestada en practicar la verdad. Si me acompañan ahí, Efesios 2, 1 al 5. Lo voy a leer un poquito salteado. Dice, Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces, entiende esta parte de naturaleza, hijos de ira, como
del maligno, si lo quieres ver así, o en tinieblas. ¿Sí? Éramos por naturaleza o estábamos en tinieblas. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Otra vez cito a John MacArthur. Dice, ser regenerado es tener el corazón abierto a la fe. El Espíritu de Dios también abre los ojos espirituales del pecador, quita el velo de incredulidad y atrae el corazón a Cristo. La regeneración causa estas tres cosas. ¿Sí? Te permite tener fe y te atrae a Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso es que los que practican la verdad vienen a la luz. La regeneración es un acto soberano de Dios, donde Él da vida a un alma que está muerta. Es un acto que es hecho por un solo agente, es decir, solamente Dios lo hace. Y tú y yo no tenemos parte en esa regeneración. La imagen que siempre se utiliza es, si estás muerto, no puedes revivirte a ti mismo. Porque estás muerto, no puedes hacer nada. No tienes voluntad ni siquiera porque estás muerto. No tienes opción, no tienes elección, no puedes hacer nada. Necesitas que alguien que está vivo te reviva. Porque tú muerto, estás muerto. Entonces, el versículo 21 utiliza la palabra ergosomai cuando dice, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y este ergosomai se usa a menudo para describir el trabajo en un sentido espiritual, implicando un trabajo sobrenatural, trabajo que Dios hace en el hombre. La porción hasta este punto establece un hecho fundamental para los hombres. El que está muerto no puede revivirse a sí mismo. Juan hace mención constante de esta regeneración cuando habla de aquellos que son nacidos de Dios. Entonces te paso tres citas. Es 1 de Juan 2:9, 4:7 y 5:4. 2:9, 4:7 y 5:4. Te las leo. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, fíjate cómo es la conexión, ¿no? Esto es consecuencia de esto, ¿sí? Y esto es evidencia de esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si enlistamos hasta ahorita los hechos que tenemos en la conversación con Nicodemo, tendríamos los siguientes puntos. Para entrar al reino, es necesario nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo por su determinación. El Espíritu es quien hace a los hombres nacer de nuevo. Aquellos que no han nacido de nuevo aborrecen la luz, prefieren las tinieblas. Los que practican la verdad vienen a la luz. El que hace justicia es nacido de Dios, ha nacido de nuevo. La manifestación de que alguien ha nacido de nuevo es su fe. En base a estos hechos, podemos entonces establecer que la fe es el resultado de haber sido nacido de nuevo. Los que practican la verdad nacieron de nuevo, y entonces cuando son alumbrados, su reacción no es huir, sino acercarse, porque han nacido de nuevo. En esta verdad, el versículo 21 cobra sentido al entender que quienes practican la verdad es porque han sido regenerados, y por ello, cuando son alumbrados, su reacción es ir a la luz. En Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando decimos que somos creados, significa hacer realidad lo que no existía anteriormente. Como Dios creó todas las cosas, Él crea al nuevo hombre. Hace realidad algo que no existía previamente. En la regeneración, Dios crea un nuevo ser. Recrea la mente, los afectos, la voluntad del hombre previamente muerto. De tal forma que ahora son totalmente renovadas o recreadas a la semejanza de Dios. La regeneración lleva a los hombres a vivir de una forma conforme a la semejanza de Dios,
como lo decía el profeta Jeremías, que dice: pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Y entonces date cuenta de esto, mi ley está dentro de ellos, ¿sí? O sea, es intrínseca a ellos, ¿sí? Está escrita sobre sus corazones, de tal forma que su comportamiento es vivir en esta ley. Esta inscripción interna, escrita por la mano invisible de Dios, hace que la persona regenerada camine en obediencia a sus estatutos. Dios se compromete a trabajar continuamente en el nuevo creyente para que pueda vivir en obediencia a su palabra durante toda su vida. Entonces, en conclusión, la regeneración tiene ciertas características particulares. Entonces, primero, es una obra unilateral de Dios a el hombre. Segundo, la consecuencia de la regeneración es fe. El nuevo nacimiento precede la fe. Tercero, la fe lleva al hombre a estar en Cristo. Cuarto, el que es nacido de nuevo practica la verdad. El que practica la verdad es nacido de nuevo. Entonces, para terminar, te paso 5 puntos de aplicación, o 5 puntos que esto nos debería llevar a vivir. ¿Sí? El primero es entender el valor de la gracia. Entender que yo no puedo hacer nada, yo no podía hacer nada, aún no puedo hacer nada. ¿Sí? Y fue Dios quien extendió su mano y me levantó de entre los muertos. Debe llevarme a un quebrantamiento, o sea, wow. ¿Sí? ¿Y por qué a mí de entre todas las personas? ¿Sí? No creo haber sido la mejor elección. Si estamos hablando de capacidad o de potencial o, pues no sé, cumplir el propósito de predicar el evangelio, hay miles mejores. ¿Sí? Y entonces debo valorar la gracia, como Dios me presenta la gracia que debe ser valorado. ¿Sí? La gracia no es gratis, tuvo un costo muy alto, ¿sí? Que fue la vida de su Hijo unigénito, que es algo que ya veremos también en la próxima sesión. Segundo, mi forma de vivir debe ser congruente. Si soy nacido de nuevo, practico la verdad. Si no practico la verdad, no soy nacido de nuevo. Tercero, como lo compartía Franci, dependemos de Dios y de su providencia. Descansamos en ella. Y también es entender que no se trata de lo que yo haga, ¿sí? En ningún aspecto. Se trata de la voluntad de Dios y lo que Él decide hacer. Cuarto, esto nos debe llevar a un sentido de urgencia a compartir el evangelio. Jesús descendió para revelar a Dios, pero hay muchos hombres que aún no tienen este conocimiento de Dios porque no ha sido presentado. ¿Sí? Y entonces tú y yo no sabemos quiénes sí y quiénes no. Por ello, esto debe llevarnos a un sentido de urgencia, es decir, tengo que dar a conocer a Dios a todos los que pueda dar a conocer a Dios, ¿sí? Para que puedan tener oportunidad de ser salvos. Y cuarto, acciones de gracias. Quinto, acciones de gracias. ¿Sí? Mi vida debe manifestar acciones de agradecimiento constantes a la luz de que Dios me ha amado de esta forma. Y esas acciones de gracias se manifiestan amando como Él me amó.